Bueno, antes que nada, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la clase. Y antes de iniciar con las presentaciones, pues vamos a ver qué dudas tienen. Creo que respecto a esa pregunta que usted me hace, uno de sus compañeros sí me preguntó, si no mal recuerdo. Sí, fui yo. Sí, ¿verdad? ¿Y dónde lo encontramos? Pero yo lo escribí mal. Sí. A lo que vi que usted me comentó, yo lo escribí mal, pero aún así no la entendí. De hecho, la que me falta. Ok. Pero la pregunta de Carmen es sobre el primer trabajo, ¿no? Sí, maestro, el primer trabajo y es la actividad número 2. Teníamos que leer una lectura, pero le digo, yo la verdad no la he encontrado, o sea, yo no he encontrado el nombre de ese autor que es el que me refiere la lectura. Es sobre educación como hecho. Nos Sí. dejó de evidencias la pregunta en 1 y 2, pero solo encontramos la del número 1. La del número 2 es la lectura que no encontramos. A ver, déjeme, estoy abriendo mi documento. A ver, voy a compartirles pantalla. Es esta, ¿no? Sí, Ok, Sí, dice al hilo maestro. de la lectura del fragmento. Ok, sí. Esa lectura está al final del documento. Miren, ahí está. Ok. ¿Ya, Página 27. ya lo encontraron? Ok. Sí, es la página 27. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra duda? No, maestro. ¿No? Bueno. Miren, en la tarea que dejé la semana antepasada sobre el templo del saber, que es el general, ya no les dije nada en el transcurso de la semana, pero solamente a una de sus compañeras le revisé el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría solamente me enunció en los pilares y no me describieron como la filosofía de esa corriente. Ah, ok. Entonces en el pilar, aparte del nombre, teníamos que describirle. Sí, sí, Ah, pero yo no había miren, entendido. así déjenlo, nada más como observación, ¿sí? Así déjenlo ya, yo más al rato se los voy a revisar. ¿Por qué? Porque sé que tienen los individuales, ¿sí? Entonces los individuales ahí lo desarrollaron, ¿sí? Entonces, para que no se preocupen. Ah, ok. Ok, ¿quién inicia con su exposición? Yo sí quiere, profe, porque de hecho voy a tenerme que salir un poquito antes de que acabe su clase. Vamos a Entonces, cortar a la 1:50 porque también por indicaciones de dirección necesitamos terminar por la marcha que va a haber, entonces va a haber mucho tráfico aquí en donde está la escuela y bueno, por cuestiones de logística. Entonces prácticamente va a ser las exposiciones, voy a dar una indicación y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? ok. Pues si Ok, quieres empiezo, adelante Carmen. voy a compartir o usted ¿Sí? me la pone, ya Adelante, lo puede tengo en compartir. Classroom. Ok. Voy entonces
Me dice que está inhabilitada, profe, para compartir pantalla. Ok, déjeme verificar. A ver, Y ahora sí ya. ok. ¿Ya se ve? No. No, porque yo ya lo tengo abierto. Ahí voy, de nuevo. Ahora sí. ¿Ya se ve? No, si quiere deje de compartir y cuando vuelva a compartir elige el documento que ya está abierto, ¿sí? Porque está compartiendo su carpeta. Ah, qué mejor. Bueno, ok, ahí va de nuevo. Tienes la carpeta como yo, ¿Cómo? así por materia Ah, y dice que es por más cada fácil. cuatrimestre. De algo nos va a servir. Ya sé. A ver, entonces, la abro. ¿Dónde está viendo? Ya la tengo abierta. Entonces, ahora sí me voy a compartir. Compartir. Ahí está ya. ¿Y ahora sí ya la ven? Sí, Listo. Carmen. Muy bien. Bueno. Ay, déjenme la pongo en que sería completa. Aquí en Play, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la enseñanza. Ay, discúlpenme, mis hijos se ponen a jugar si los oyen gritar. Les pido una disculpa de antemano. Yo les voy a hablar sobre la enseñanza en el humanismo. Y pues bueno, comenzamos. Les voy a dar un poquito de antecedentes de lo que es el humanismo, que es un movimiento intelectual, filológico y filosófico y cultural en Europa. Fueron estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se situó en el siglo XIV en la península de Italia, especialmente en Florencia, Roma y Venecia. El humanismo, como uno de los fundamentos ideológicos del Renacimiento, suponía una evidente ruptura con la idea de religión que se manejaba hasta entonces, en lo que Dios era un centro y razón de todas las cosas. Con el humanismo, Dios no perdía su papel predominante, pero sí situaba en un plano diferente y ya no era la respuesta a todos los problemas. El humanismo como conciencia educativa, les voy a hablar un poquito de eso y también, o sea, antecedentes sobre esto, dice que la educación humanista parte de una concepción de la persona humana como sujeto, agente dotado de conciencia libre y racional, considerada que
consideraba que la educación es un proceso intencional que implica a la comprensión, afirmación y transformación del mundo y del propio sujeto. Algunas de las características fundamentales de la educación humanista es que es integral, es formal, es estética y es artística. Estos son como los antecedentes de lo que es el humanismo. Ahora sí, vamos a hablar qué es la educación humanista. Cuando se habla de la educación humanista, hace referencia a un modelo en donde se desarrolla una educación integral. Esto quiere decir que además de los conocimientos científicos y el desarrollo del intelecto, los humanos reciben, déjenme mover un poquito el dibujito. Bueno, los humanos reciben como algo muy integral, ¿no? Así como está este dibujito, si se fijan, es algo, ahora sí que se da de todo en la educación humanista. Actualmente, dice que muchas escuelas han adaptado y han implementado sus planes de estudios a este método educativo humanista, en el que se considera que los niños y jóvenes deben ser educados para la sociedad. La educación humanista tiene como objetivo dejar de ver el proceso de aprendizaje-enseñanza como un proceso mecánico, por medio del que se obtienen datos e información. Se dice que este modelo educativo humaniza a los alumnos, es decir, los pone en contacto con las obras de la humanidad. Como las diferentes corrientes de pensamiento y los valores que estos representan, con ello se logra desarrollar la sensibilidad y la capacidad de goce de las creaciones humanas, así como la correcta expresión de sus ideas. Como todo modelo educativo, pretende que todos los alumnos aprendan a ser útiles para sí mismos, como para los demás miembros de la sociedad. La educación tradicional se caracteriza por evaluar únicamente conocimientos. Por lo contrario, la educación humanista no se basta con alcanzar la excelencia académica, sino que también debe aprender a actuar dignamente, aprender a ser un ser humano, por lo que la educación humanista va más allá de la acumulación de conocimiento, ya que este método enseña a los alumnos a ser críticos y reflexivos. La educación humanista al interior de la escuela pone al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que forma parte activa del mismo. El profesor a cargo de la clase establece relaciones con los alumnos con el objetivo de identificar sus capacidades innatas. Por ello, es capaz de trabajar y desarrollar el potencial de los alumnos. La importancia del diálogo entre los alumnos y profesores dentro de este modelo educativo radica en la intención de rescatar la dignidad humana, ofreciendo calidad y calidez en la educación. El alumno deja de ser visto como un conectador que debe ser llenado, como un contenedor que debe ser llenado con información, datos y conocimientos. Esto quiere decir que no nada más el profesor lo vea al alumno como una maquinita, sino que también está interesado en cómo se siente, en cómo aprende, ¿sí? En sus habilidades. Los beneficios de la educación humanista nos dice que la educación humanista pretende igualar las capacidades intelectuales, sociales, morales y afectivas, dejar a un lado el ideal de la ciencia exacta y comprobarla como fin supremo de la educación, sin restarle valor y despertar a la sensibilidad e imaginación de los humanos. Por ello, las escuelas que implementan educación humanista
logra la educación de calidad, aprendizaje significativo y la formación integral de niños y jóvenes. Dentro de los beneficios está la educación de calidad. Forma alumnos más críticos de sí mismos y de su entorno, lo que garantiza el progreso de la sociedad. Además, logra el aprendizaje significativo que permite a los alumnos aprender a través de métodos y técnicas con los que logran integrar el conocimiento adquirido con su personalidad de manera natural. Y además, la formación integral, que esta es la educación que debe partir de las fortalezas y debilidades propias para desarrollarse y enfocarse y fomentar las debilidades, sin descuidar sus fortalezas. Esta es mi bibliografía, de donde lo saqué, y pues gracias. No sé si haya alguna pregunta, comentario sobre mi presentación. Realmente la educación humanista, pues como dices, es integral y les interesa mucho lo que sí, que aprendan, que sea un aprendizaje significativo y además que sean personas buenas, que su aprendizaje lo puedan llevar a su vida, a su realidad. Y creo yo que tenemos como docentes y enseñarles a ser humanos, a siempre tener en cuenta y pensar en la otra persona. Sí es importante uno ser mejor y trabajar en eso, pero siempre pensando en el que tenemos a un ladito, ¿no? O sea, nuestros compañeros y todo. Entonces, pues esta es mi presentación. ¿Alguna duda, comentario? Les decía, a sus órdenes. Muy bien. Respecto a la actividad, ¿preparó actividad? No, maestro, se me olvidó. Pero ahorita me la saco de la manga. No, ¿sabe? De verdad se me olvidó la actividad, maestro. No pasa nada. Ahorita lo rescatamos, ¿sí? Sí, Okay. ahorita déjenme rapidísimo pensar y les pongo una actividad a mis compañeros. Ahorita lo rescatamos, yo les digo cómo, ¿sí? No se Muy preocupen. bien, gracias. ¿Quién sigue? Si quiere yo, profe. Adelante. Profe. ¿Quieres compartir? Sí, Adelante. voy. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre Paulo Freire. En lo personal, para mí es uno de los mejores pedagogos que a lo mejor me falta mucho por leer, pero de los que he leído se me hace increíble. Su libro lo he leído como 10 veces y cada vez que lo leo sigo encontrando más y más y más cosas que me llaman la atención. Y de hecho se ha convertido en mi libro preferido. Para donde sea lo cargo, aunque ya lo haya terminado, lo vuelvo a leer. Se me hace fabuloso. Y pues bueno, por eso elegí hablar sobre él. Hice una pequeña reseña breve solamente de quién es. Es un pedagogo brasileño, creo que ya lo conocemos aquí porque ya lo vimos en un cuatrimestre. Estudió filosofía en la Universidad de Pernambuco e inició su labor como profesor en la Universidad de Recife, luego como profesor de historia y filosofía de la educación. Él es de Brasil. Acaba de morir hace poco, de hecho. Y un antecedente, en 1947 inició sus esfuerzos para la alfabetización de adultos que durante los años 60 trataría de llevar a la práctica en el nordeste de Brasil, donde existía un elevado índice de analfabetismo. Como ya es costumbre, todas aquellas personas que quieren hacer algo diferente a lo que el gobierno marca, pues bueno, ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Fue exiliado, pero pues aún en su exilio también llevó a cabo varias situaciones y creo que hasta cierto punto ¿a dónde se quita? Bueno, hasta cierto punto le favoreció, porque gracias al exilio, pues bueno, se pudo percatar de cuánta necesidad el analfabetismo que tenía
el país y pues trabajó más, ya no tenía nada que perder, al contrario, entonces por eso. Y pues bueno, ahora sí, partimos de esto con Paulo Freire. Desde unas creencias profundamente cristianas, Paulo Freire concibió su pensamiento pedagógico, que es a la vez un pensamiento político. Promovió una educación humanista que buscase la integración del individuo con su realidad nacional, sin salirse del contexto, simplemente de lo que vivían en el país, trató de que fueran mejores a lo que ya estaba pasando dentro del país ahí en Brasil, y pues simplemente esa es la raíz es una raíz cristiana que pues era el empuje, ¿no? Tratar de que todos tuvieran la misma posibilidad para poder llevar a cabo diferentes actividades. Y ahora, esto es lo importante. Dejémoslo acá. Bien. Dice, Paulo Freire fue un destacado filósofo y educador brasileño que revolucionó la forma en que entendemos la educación y su relación con la sociedad. Su enfoque se basa en la idea de que la educación no debería ser solo un proceso de transmitir conocimientos de un maestro a un estudiante, sino más bien un diálogo entre iguales que fomenta la conciencia crítica y la transformación social. Son 10 puntos que encontré y se los voy a mostrar. Paulo Freire, el enfoque que quería era de que ya no nada más estuviéramos llenándonos de información como lo marca su educación bancaria, sino que al contrario, nosotros participáramos de la misma información que el docente nos estaba mencionando y con ello también le exigiéramos más preparación al docente para no nada más ser un receptor, sino ya ser parte también de esta cultura que él quería que se llevara a cabo. Ahora, imaginemos esto. En lugar de tener un profesor que solo te dice qué aprender y cómo hacerlo, Freire creía que en un enfoque en el que tanto el maestro como el estudiante se involucran activamente en un proceso de aprendizaje mutuo. Es como tener una conversación entre amigos en la que todos tienen la misma oportunidad de expresar sus ideas, compartir sus experiencias y aprender unos de otros. Lo que llevamos a cabo ahora. Ahora ya no nada más el docente está explicando, sino ahora también nosotros aportamos más ideas para poder contribuir a la clase y al tema. Punto número 3. Para Freire, la educación no debería ser simplemente un medio para adquirir conocimientos teóricos, sino también una herramienta para comprender el mundo en el que vivimos y desafiar las injusticias sociales. Él creía que el conocimiento es algo vivo y contextual y que debemos conectarlo con nuestra realidad para tener un impacto positivo en la sociedad, para poder llevar a cabo, lo hemos visto en esta clase, también una educación social y que no nada más sea como algo que se queda en el aula. Luego, 4. En lugar de aceptar pasivamente la información que se nos presenta, Freire nos insta o nos ayuda a cuestionar y desafiar las estructuras de poder y dominación que existen en la sociedad. Su objetivo era empoderar a los estudiantes para que se convirtieran en agentes de cambio, capaces de transformar las realidades injustas en las que se viven, con todo lo que tenían en su momento ahí en Brasil. Así que el enfoque que tiene él se trata de fomentar la conciencia crítica, el diálogo y la transformación social a través de la educación. No se trata de enseñar hechos y cifras, sino de despertar la curiosidad y el pensamiento crítico en los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos comprometidos y capaces de luchar por la justicia y la igualdad. Luego, punto número 6. La gran idea de Paulo Freire, y aquí ya nos metemos con sus avances pedagógicos y sus también las ideas que tenía, que dice que era la educación, debería ser una herramienta para la transformación social. Él creía que la educación no debería ser solamente eso ya lo dije, creo. Bueno, punto número 7. Paulo Freire criticaba el modelo tradicional de la educación, al que llamaba educación bancaria. En este modelo, el profesor es el dueño del conocimiento y los alumnos son meros receptores pasivos. Él proponía una educación más participativa en la que se alentara a los alumnos a pensar críticamente, cuestionar y reflexionar sobre el mundo que los rodea.
Acuérdense de esto, porque vienen las preguntas finales. Educación bancaria. Luego, siguiente. Una de las principales contribuciones de Paulo Freire fue el concepto de educación popular, que es una forma de educación dirigida a los sectores marginados de la sociedad, como los trabajadores rurales y urbanos de bajos ingresos. Él creía que estas personas deberían tener un acceso a una educación de calidad y que esto podría ayudarles a liberarse de la opresión y la desigualdad. Ya vimos dos puntos, la educación bancaria y la educación popular. Siguiente. Además, Freire también defendía la alfabetización como un medio de empoderamiento de las personas. Creó un método llamado Método Paulo Freire, que enseñaba a los adultos a leer y a escribir a partir de palabras y temas que formaban parte de su vida cotidiana, para que el aprendizaje fuera más significativo y relevante. Ya vimos tres. ¿Ok? Siguiente. Paulo Freire tuvo un impacto enorme no solo en la educación, sino también en el campo de la pedagogía y en la lucha por los derechos sociales. Su trabajo ha influido en educadores y movimientos sociales en todo el mundo. Su visión de la educación como instrumento de liberación sigue siendo estudiada y aplicada hasta el día de hoy. Por eso es uno de mis pedagogos favoritos. Hablamos sobre educación bancaria. Como actividad, ¿quién me pudiera decir qué entendió sobre educación bancaria? Que es la educación tradicional, la que se veía antes de que los profesores solamente te metían como la información, pues, pero no, el alumno solamente era receptor, no era un alumno activo. Ok, muy bien, Flor, gracias. Sí, exactamente. En la educación bancaria, como ya lo vimos ahorita de forma rápida, era simplemente cuando el docente transmitía todo el conocimiento, nos llenaba, nos saturaba de información y el alumno solo escuchaba, era el receptor. Entonces, aquí les puse un breve resumen de lo que es la educación bancaria, que me lo voy a brincar porque esto ya se los leí. Y ahora, ¿quién me dice qué es la educación popular? Es la que diseñó para la gente obrera o los trabajadores, algo así, ¿no? Ajá. ¿Y cuál era la finalidad de la educación popular? Pues que tenía que ver con su día a día, ¿no? O sea, aprendían por medio pues sí, de su día a día. Ok, muy bien. ¿Alguien que les quiera ayudar también? Pues de que proponía de que fueran libres y no fueran solo opresores, que era como lo contrario a la Ok, educación bancaria. muy bien. Bueno, exactamente. La educación popular es eso, es lo contrario a la educación bancaria, en la que Paulo Freire quería y su mayor enfoque era que todas las personas obreras o de clase rural tuvieran ese acceso a la educación, pero una educación de calidad, mostrando con ello que eh, tuvieran más oportunidades para poder ser libres, para poder actuar, desarrollarse y a lo mejor impulsar y salir de esa pobreza en la que pudieran haber estado. Y por eso es que a él le fascinaba la educación popular. También, y luego si quieren les paso la presentación. Aquí les puse un breve resumen de cómo es que se llevaba a cabo. Y ya para terminar, les puse un video, no sé si me lo pueda permitir, dura 2 minutos. Está aquí, no sé si me deje que lo ponga o se los paso. Adelante, adelante. Reprodúcelo. Ok, a ver si se escucha, ¿eh? ¿Sí se escucha o Yo no no? lo escucho. No, no se escucha, Hugo, ¿eh?
¿Mande? No se escucha. Rayos. Entonces, permítame, lo pongo, a ver, lo dejo de compartir aquí y lo pongo directo. Sí, creo que directo va a funcionar. Ajá, yo creo que nada más, a ver, déjenme lo busco acá. Aquí lo tenía en la mano, lo bueno. Ah, ¿dónde está? Aquí está. Voy, ¿eh? A ver. Díganme si se escucha, ¿eh? ¿Sí se escucha? No, No. no se escucha. Ah, lo puse ya, se supone que ya lo puse directo. Ah, ¿Cuál es el nombre video. del video? El nombre del es Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. Ok. Es un video animado. Dura 3 minutos, ¿no? Sí, 2:57. Ajá. Vamos a ver si. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Pernambuco, Brasil, y es considerado el pedagogo más importante de América Latina. Freire descubrió que el sistema educativo juega un rol importante en la opresión de los pueblos, denominándolo en su libro Pedagogía del Oprimido como dominación bancaria, en donde los educandos son tratados como vasijas vacías que tienen que ser llenadas mediante depósitos de información digerida, acostumbrándolos a ser sumisos, dóciles, inofensivos al sistema para poder aceptar ambientes de injusticia. En el libro Pedagogía del Oprimido, Freire separa a la sociedad en oprimidos y opresores. Los oprimidos padecen de varios males productos del sistema educativo, como la deshumanización, el fatalismo y un sentimiento de incapacidad. La deshumanización hace que los oprimidos carezcan de autoestima, pierdan la esperanza y tengan actitudes destructivas. El fatalismo fomenta el pesimismo y genera la creencia de que nada puede cambiar. El sentimiento de incapacidad hace que el oprimido a menudo crea que es torpe, que no puede, que es inadecuado o que no sirve. Los opresores se benefician de todo lo anterior para ejercer dominación sobre los oprimidos y son expertos en adormecer la conciencia, infundir temor, acostumbrar a los oprimidos a no opinar, generar desunión entre los mismos oprimidos. El opresor se caracteriza por ser injusto, deshumanizante y violento. El sistema educativo tradicional promueve un mundo en donde los opresores dominan y los oprimidos obedecen. Ante esa realidad, Freire propone que el punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político y social de los educandos. Se debe de tratar a los educandos como personas capaces e inteligentes, a través de un diálogo abierto y franco entre educador y educando, con una actitud democrática que busque consensos y fomente una estructura horizontal en donde se aprenda en comunidad. Paulo Freire dedicó su vida a buscar una educación libre de opresión.
En la red estatal de círculos de estudio, te invitamos a crear atmósferas que promuevan una educación que nos enseñe a pensar en lugar de una educación que nos enseñe a obedecer. Muy bien. Listo. Bueno, les voy a Hola, pedir ¿qué que tal? nos Soy Marco desconectemos. Valenzuela y voy a exponerles un poquito sobre este hermoso libro que Paulo Freire nos deja, ¿verdad? La pedagogía del oprimido. Vamos a desconectarnos porque se nos termina el tiempo y nos volvemos a conectar luego, ¿les parece? Ok.